Entonces voy a hablar hoy de blindajes. Este mensaje va dedicado únicamente, también lo puede adoptar los que blindan, pero va dedicado al usuario. ¿Por qué el usuario? Porque tenemos que entender que hay que respetar ciertos parámetros, hay que respetar las condiciones, hay que respetar la ficha técnica, que me tomé el atrevimiento de hacer ese estudio de qué está pasando con los carros blindados. Entonces, hay una problemática con los carros blindados. Voy a hablarle primero de las problemáticas que usted como usuario, como dueño de un vehículo blindado, llámese como se llame, la marca que sea, pero voy a hablarle de Toyota. Entonces, usted tiene un carro blindado, las blindadoras, valga la redundancia, se encargan de que usted pueda tener una seguridad para su integridad. Quiere decir que va incluido, dependiendo del nivel, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, donde lleguen, 2 Plus, 3 Plus, 4 Plus, el blindaje que sea, esas especificaciones se las va a dar las blindadoras. Pero yo le voy a hablar de recomendaciones porque hay una problemática. Esa problemática tiene que ver que cuando usted modifica, porque blindar su vehículo modifica la estructura del vehículo, por ende va a ser más seguro en cuanto a la proyección de impactos de bala, granadas, bombas, etcétera. Eso se le explica mejor lo de la blindadora. Ellos van a dar más seguridad en cuanto a ese tipo de evento, pero el carro se va a volver más vulnerable al funcionamiento original. ¿Cómo? En la ficha técnica a mí me dice qué vehículo, qué motor tiene, qué cilindraje tiene, qué torque tiene, qué newton metro. Todas esas especificaciones me las da el fabricante porque esa camioneta fue diseñada para ciertas condiciones. Entonces yo no puedo pretender tener un carro sedán, llevármelo a una finca y de pronto llamar al concesionario: mira, que este carro, las prestaciones que le estoy, o digamos las condiciones en las cuales la estoy sometiendo, pues no me está prestando ese servicio. Y el concesionario le va a decir, le hace la ficha técnica y le dice que no es 4x4, por ende no va a ser eficiente a la hora de someter barro, someter piedras, someter alturas. Entonces, por eso es que nos vamos a la ficha técnica. Entonces, las problemáticas que tiene carros blindados, hablando de Toyota, voy a hablar de las TXL. Recuerde que como Autoservicio Impacto nosotros reparamos cajas automáticas o transmisiones automáticas. Hemos tenido problemas, o hemos tenido que solucionar problemas de usuarios con carros blindados que se le daña prematuramente la caja de cambio. Se empiezan a deslizar, pierden fuerza, los motores se dañan, las transmisiones se dañan, el carro pierde potencia. Entonces voy a hablar de la relación de potencia-peso y de cómo está diseñada la caja de cambio o el tren motriz para este tipo de demanda. Ahora, sabiendo de que dependiendo del nivel, el blindaje se le incrementa el peso o la carga al vehículo. Entonces quiere decir que si el vehículo me dice que pesa 1000 kilos, una tonelada, si usted le coloca el nivel 2, que puede variar o comienza desde 120 kilogramos hasta 1100 kilogramos dependiendo del nivel de blindaje. No voy a meterme en cuánto pesa en específico, pero voy a hablarle de estadística. Ahora, si tiene un nivel 2 sencillo, puede variar según el fabricante también, pongámosle 150 kilos que va a tener ese vehículo. Entonces me voy a la ficha técnica de una TXL segunda generación. Dice, cuenta con una potencia máxima de 278 HP, un torque máximo de 330 Nm, una capacidad de carga hasta 650 kilogramos. Trae 8 airbag, una pantalla táctil 8 pulgadas y funciona con una transmisión automática secuencial de 8 velocidades. Dice más reserva, reversa, modo manual. Entonces aquí me está hablando, pero me voy a enfocar en la potencia, me voy a enfocar en la carga. La carga hasta la máxima no puede excederse de 650 kilogramos. Entonces vamos a hablar de que ese vehículo es para 5 personas.
si hablamos de una BX, estamos hablando de 7 personas y ya se le va a incrementar el peso. ¿Por qué? Porque el que lo fabrica, él está pensando en que hay para 5 pasajeros. Entonces, pongámosle una proporción de que si estamos hablando de un carro blindado, mínimo deberían haber 3 personas, 2 escoltas y el dueño o su familia. Entonces, máximo puede tener 5 personas en cuanto a la TXL que viene habilitada, o a menos que venga habilitada con 7 puestos. Entonces, estamos hablando de una proporción de 80 kilos. Entonces, 8 por 5, estamos hablando 40, 400. Quiere decir que en nivel máximo de ocupante se le va a incrementar 400 kilos, más los 150 del blindaje 2, un estimado, estamos hablando de 550 kilogramos. Dice que la carga máxima es hasta 650. Entonces tiene 550 gramos que van a estar rodando, y aunque es cierto de que ella está diseñada para hasta, no el mínimo, sino hasta 650 kilogramos, entonces la camioneta empieza a trabajar constante, porque ese peso, solamente hablando del nivel 12, hablamos del nivel 3, 4, que sube de 400, 500 kilos, 300, 250, más los acompañantes, quiere decir que se incrementa y puede superar el nivel de carga máximo. Entonces, hablando de una BX, y voy a hacer énfasis, aunque la BX trae un motor 8 cilindros diésel, ahora hay algo en particular, que las cajas de cambio tienen las mismas. Diferencia entre la caja de cambio a un motor 1GR gasolina, dice que trae una caja de velocidad secuencial de 6 velocidades, pero la diésel trae 5 velocidades. ¿Por qué en gasolina trae 6? ¿Por qué en diésel trae 5? Ya después les voy a explicar por qué en diésel trae 5 velocidades y traen 6, aunque en el manual dice 8 velocidades, pero ellos incluyen, si son 6 velocidades, incluye reversa, que es una, el modo manual, que es otra, más 5, o si trae 6, ya son 8. Entonces, por eso es que habla 8 velocidades secuencial. Entonces, sabiendo de que en cuanto a la diésel, gasolina, manejan las mismas tecnologías. ¿Qué es la misma tecnología? Que puede variar en su funcionamiento en cuanto a que traigan una velocidad más, unos embragues más, unos discos más, pero ellas siguen siendo unas STI secuencial. Entonces son unas cajas ATF, con tecnología ATF. Entonces, entendiendo que el manual o la ficha técnica me habla de 600 kilogramos, ahora estamos teniendo problemas que los motores se dañan con cortos kilometrajes, las transmisiones automáticas se dañan por bajo kilometraje, y que se le atribuye porque es que nadie le explica el informe técnico. Ahora, esto debería saberlo los que blindan. Uno, porque tenemos que entender que una persona que quiere salvaguardar su integridad blindando este tipo de vehículo, esa persona no va a pensar en que si consume más combustible por el peso o no. ¿Por qué? Porque el factor dinero no debería ser el problema en este tipo de situaciones de blindar un vehículo. Por ende, yo no voy a ver nunca una persona que quiera blindar un vehículo sin dinero. Tiene que entender que un blindaje puede estar alrededor de 30, 40 millones. Hablamos de 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares. Entonces, un estimado de 20, 15 millones de pesos. Entonces, pero en dólares son 5, 6 mil, 7 mil, 10 mil, dependiendo el blindaje. Entonces, esto no va para una persona que no tenga los recursos y que no le interese salvaguardar su integridad en cuanto a estar expuesto al público por temas de disparo, ya que el blindaje está diseñado es para proteger de municiones, de, digamos, ataques con piedras, robusto, bombas, dependiendo también el blindaje. Entonces, tomando en cuenta de que acá no va de la mano el costo, en que es muy costoso o no, digamos, omitamos ese tema porque este no es el caso. Entonces, pero sí, el que cuando uno modifica un vehículo por salvaguardar la integridad, entonces tenemos que entender que tenemos que garantizarle cuando blindamos el vehículo, es que no solamente es protegerlo de impactos de bala o daños externos hacia el usuario
o la persona que integra ese vehículo, sino que también tenemos que modificar tanto la gestión de motor, gestión eléctrica de potencia, frenado y gestión electrónica. Yo lo clasifiqué en 3 partes: potencia, frenado, estabilidad y gestión electrónica. Voy a tocar el primer punto, potencia. En potencia tenemos que ver que estamos hablando de motor, transmisión automática y transmisiones secuenciales que tienen que ver con los diferenciales, las transmisiones tanto delantera como trasera. Entonces, modificar a entender de que el carro se le está incrementando el peso. Nosotros tenemos que modificar el mapa de inyección para darle más fuerza. ¿Por qué? Porque al exigirme o al aumentarme la carga, yo tengo que tener más torque. Y si estamos hablando de 278, deberíamos subirle el torque de motor. Esto se gestiona por programaciones electrónicas. Eso tenemos que descargar el mapa electrónico, modificar los mapas y poder tener mayor potencia. Entonces, eso es el primero en cuanto al tema de potencia. Ahora, cuando nosotros le incrementamos la potencia, nosotros vamos a fatigar el sistema tanto de motor, por ende, entre mayor carga va a tener que exceder la potencia. Al tener más potencia, el motor va a generar más calor y ese calor también se va a transferir a la caja. ¿Por qué? Porque la caja automática secuencial de una Toyota, ella trabaja de manera hidráulica y por ende la temperatura va a seguir. Va a incrementarse cada vez más. Entre mayor peso va a incrementarse más y por ende la durabilidad o el funcionamiento del aceite que se encarga no solamente de lubricar, sino también de mantener los estándares internamente en la transmisión. Entonces él, para poder trabajar en óptimas condiciones, no puede estar muy frío, pero tampoco puede estar muy caliente. Entonces, hablando con digamos documentos ya técnicos por nuestros laboratorios, hablando de motor, sabemos que el aceite hay que usar un aceite de mayor calidad y que pueda soportar mayor fatiga. Estoy hablando de motor. Cuando hablamos de transmisión, lo mismo, hay que usar un mejor aceite que aguante mayor fatiga para que no nos dañen los componentes. Y ya le voy a explicar por qué es necesario hacer este tipo de modificaciones, porque eso tiene que ver con su integridad. Entonces vamos con el sistema de transmisión, con el sistema de fluidos. Tiene que ver con, en el caso de Toyota, que son bombas monitoreadas por una electroválvula, que es la que le permite subir o bajar la presión de la manera de conducción según la velocidad. Entonces ese lleva un aceite también hidráulico, donde hay que modificar ese aceite para que pueda aguantar mayor fatiga, porque el calor se va a transferir en todo el habitáculo y todo va a calentar. Entonces, por ende, también tenemos que tener eficiencia del aire acondicionado, también tenemos que tener eficiencia para poder dosificar la temperatura del motor, y hay que hacerle unas modificaciones a ventilación. Eso tiene que ver con el sistema de enfriamiento. Entonces, los fluidos, tenemos que entender que el mayor peso va a generar mayor fricción en los discos o en el sistema de frenado, por ende hay que usar un líquido de freno con mayor alta temperatura. Entonces ya más adelante les voy a decir cuáles son las recomendaciones. Entonces vamos con el frenado y estabilidad. Tenemos discos ventilados, pastilla de alto rendimiento, líquido de freno antes mencionado, para alta temperatura, llantas, mantenimiento, rodamiento, donde sabemos que al tener mayor peso, mayor carga, los rodamientos se van a desgastar antes de lo que nos recomienda o lo que nos garantiza el fabricante. Entonces, ahora vamos con el sistema de enfriamiento. ¿Por qué se dañan las cajas? Tenemos que entender que es por el exceso de peso. Pero si yo modifico una cosa sin modificar la otra, entonces estoy atentando contra la integridad del usuario. Quiere decir que si usted no modifica este tipo de recomendaciones que le damos nosotros, porque ya lo estamos haciendo, y que pronto ya estaremos ya al público para que usted también pueda, porque también manejamos lo que es discreción. Nosotros estamos haciéndole modificaciones a carros blindados, pero por temas de seguridad nos salen en los videos este tipo de contenido.
Entonces, por ende, estamos haciendo ya esto público. Ya más adelante vamos a tener todas las evidencias sobre cuál es el procedimiento, qué se debe hacer, qué no se debe hacer y qué es lo que hay que tomar en cuenta. Uno, el aceite empieza a calentar el del motor y por ende el de la transmisión también. Ahora, el sistema de motor tiene un sistema de enfriamiento por agua. El sistema de transmisión automática también tiene un sistema enfriado por un Cepertin que va al radiador y se enfría con el agua caliente del motor. Entonces, en sí, la proporción de dosificar el calor no es muy eficiente porque se va a enfriar con agua caliente. Si tuviese el agua más fría, por ende va a bajar la temperatura, valga la redundancia, de la transmisión. Ahora, datos que hemos tenido en vivo, donde el aceite o la temperatura de la transmisión automática llega hasta 140 grados, donde ya el aceite empieza a degradarse. Si se degrada el aceite, lo que va a hacer es que va a perder las propiedades y va a desgastar el funcionamiento de los discos, de los tambores, de las bandas, de las electroválvulas, y va a empezar a perder potencia hasta el grado que puede quedar neutralizada. Entonces usted imagínese, va a blindar un vehículo porque quiere salvaguardar su integridad y resulta que por un mal manejo o porque la gente no modifica como debe ser, porque no le hace el estudio que tiene que hacerse a un carro blindado, entonces usted puede estar atentando contra su integridad. Otro, que esos vehículos no es para que estén constantemente en un taller. Entonces, por ende, hay que colocarle aceite que aguante mayor kilometraje para que usted no pueda estar constantemente en un taller, sino que tenga una proporción de tiempo mayor. Eso va a salvaguardar su integridad. Uno. ¿Por qué? Porque sabemos que usted, que blinda el vehículo, no quiere que esté muy expuesto al público, por ende no son muchas personas que frecuentan en espacios públicos, entonces es más a la privacidad. Entonces, la temperatura llega de la caja automática a 150, donde él normalmente debería estar oscilando entre 100, 110, 90, 95, pero como tenemos una carga adicional, la temperatura se eleva por fatiga. Entonces eso hay que bajar la temperatura. Nosotros hacemos todo ese tipo de modificaciones para que usted pueda tener una temperatura muy agradable en cuanto a lo que es transmisión. Y si yo bajo temperatura a la transmisión, por ende la funcionalidad va a ser mayor, la efectividad va a ser mayor y por ende su integridad va a estar más resguardada. 2. Motor también, si yo le quito o le bajo la temperatura a la transmisión, por ende no se va a transferir calor por los metales y tampoco me va a transferir calor hacia el motor, entonces todo me va a calentar. Entonces yo tengo que tomar en cuenta de que esta modificación de enfriar más el agua, enfriar más la transmisión, esto me va a salvaguardar la integridad del usuario, pero también me va a mantener en óptimas condiciones y me va a prolongar una vida útil del funcionamiento del vehículo. Entonces, todas estas recomendaciones es para que usted pueda tener una seguridad como la que debe tener, no solamente en el blindaje, sino en el funcionamiento. Entonces, diferencia, hablando de TXL, diferencia entre gasolina diésel, que una trae 6 velocidades, otra 5. Ahora, la última generación puede traer 6, 7 y pueden venir con mayores marchas, porque eso lo que va a generar es que va a tener mayor fuerza, mayor relación y va a poder tener mayor propulsión. Entonces, tomando en cuenta todo esto, verifique si su vehículo está bien blindado. No solamente en la estructura del habitáculo, porque también tenemos que tomar que en el sistema de frenado tenemos que modificar los discos. Ahora vamos a terminar con la gestión electrónica. 1. Recomendación: tiene que tener mayor amperaje, tiene que tener por ende doble batería. Recomendado son 1200 amperes. Por lo tanto, si estamos hablando de un vehículo 12 voltios, cuando yo le coloco una doble batería en serie, él va a multiplicar, se va a convertir en 24, y como este no es el caso, tengo que colocar dos baterías de 1200 amperes en paralelo, donde va a proporcionar 2400 amperes.
¿Por qué hay que cambiar la batería o hay que colocarle una batería de mayor amperaje? ¿Y por qué dos? Y en casos extremos del nivel 4, 3 baterías. Entonces, ¿por qué? Uno, porque tenemos que entender que cuando un carro está blindado, él está sometido a cualquier amenaza. Al estar sometido a cualquier amenaza, por ende, si sufre un daño, el alternador, que es el que se encarga de generar corriente a las baterías se encargan de acumular corriente. Entonces quiere decir que si sufre un daño en una persecución o usted está viajando, se le dañó el alternador, usted tiene que pararse. Pero cuando usted se detiene por causa de un mantenimiento físico electrónico, entonces usted está atentando contra su integridad. Entonces preste mucha atención, usuario de vehículos diésel, vehículos blindados, gasolina, eléctrico, híbrido, ten mucha atención a estas recomendaciones. Y por ende, si quiere agendar una cita con nosotros, y ahí en nuestras páginas usted puede agendar y con mucho gusto le hacemos una verificación para ver si su vehículo blindado está en óptimas condiciones para salvaguardar su integridad.